Si hay algo que aprendí de las películas de viajes en el tiempo, es que todo sale mal y los protagonistas siempre se mandan alguna cagada. ¿Qué tratas de decirme? ¡Hola! ¡Hola! Pero ¿por qué no se puede viajar al pasado, sin crear multiversos, paradojas y generando más problemas que soluciones? No lo sé, tú dime. En Flash, tenemos otro ejemplo de estos viajes y los problemas que conllevan. ¿Existe el libre albedrío? ¿Está todo predestinado? ¿Hay un mensaje detrás de esta historia? ¿La ciencia qué opina al respecto? Pero primero vamos a entrar en contexto. Peligro de spoilers, allá vamos. Barry perdió a su madre y piensa en viajar a través del tiempo para salvarla. Habla con Bruce Wayne antes de tomar esa decisión. Bruce cree que no es una buena idea, explicándose con un mensaje profundo, de que nuestro pasado, el dolor y el sufrimiento define lo que somos. Pero igualmente Flash, debido a su lógica tristeza y por tener a su padre preso injustamente por la muerte de su madre, decide viajar al pasado, pero no modificar e interactuar mucho. Entonces agrega una lata de tomate al carrito de supermercado de su madre, ya que ella se había olvidado este artículo, ya que la necesidad de esta lata para cocinar hizo que su padre saliera de casa quedando su madre sola e indefensa. Luego una versión oscura de sí mismo lo empuja dentro de la línea de tiempo donde las cosas son muy distintas, donde conoce a su otro yo, y su mamá y su papá están bien y son felices, pero a un gran costo. Una amenaza está a punto de destruir el planeta. Junto a Batman de esa realidad y Supergirl luchan incansablemente, pero una y otra vez son derrotados. Hasta que Barry llega a una conclusión que hay que dejar fluir las cosas, recordando lo que le dijo su madre una vez, y decide dejar que el destino inevitable de la muerte de su madre se cumpla, quitando la lata de tomate, en una escena muy triste y conmovedora. Ahora, ¿cuál es el mensaje detrás de todo esto? Según diferentes corrientes filosóficas y espirituales, hay un diseño inteligente que controla los designios de todos los seres y todo tiene una función misteriosa y que hay ciertas cosas, como por ejemplo la muerte, que trasciende al ser humano, que no podemos controlar y que nuestro libre albedrío no es más que una ilusión de libertad y que hay leyes de la naturaleza inviolables para el ser humano. Patraña. ¿Y la ciencia qué dice al respecto? Según el principio de autoconsistencia de Novikov, desarrollado por el astrofísico Igor Novikov en 1980, afirma en palabras simples que pase lo que pase y hagamos lo que hagamos, viajar al pasado y modificar ciertos eventos no cambiaría nada, ya que toda la realidad, de cierta manera, reacondicionaría y agruparía todos los eventos, desencadenándose el mismo final. Esto lo podemos ver claramente en la película La máquina del tiempo, donde un científico pierde a su prometida y crea una máquina del tiempo para viajar al pasado. Pero haga lo que haga, siempre obtiene el mismo resultado, la muerte de su amada. Pero al final descubre que este terrible acontecimiento tenía como función guiarlo a ayudar a la humanidad de una tiranía de pesadilla. En realidad, todos son simples supuestos, cálculos y especulaciones, ya que hasta ahora nadie viajó a través del tiempo para probar empíricamente todo esto y saber qué sucede realmente, al menos no oficialmente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Somos dueños de nuestro destino? ¿Está todo predestinado por una inteligencia superior a través de leyes que van más allá de la comprensión humana? ¿Es buena idea cambiar el pasado a conveniencia? ¿Existe una matriz que nos encierra en ciertas experiencias, mientras creemos que somos libres cuando en verdad no tenemos el control, siendo manipulados por factores y situaciones externas? Bueno, me gustaría saber tu opinión a través de la sección de comentarios. Mi nombre es Skynet y nos vemos en el próximo video. Esto es una perversión de la ley natural. Esto es una perversión de la ley natural. ¿Qué es un viaje en el tiempo? Más que tu patético intento de controlar el mundo que te rodea.